Muy buenas noches, de nuevo en G, en el programa de terapia musical y desarrollo personal, con algunos consejos, como todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Estados Unidos, y dependiendo en el país que usted viva, una hora más, una hora menos, o quizás algunas horas de diferencia. Pero lo importante es que busquen en el canal de YouTube de NGK, Terapia Musical y Desarrollo Personal. Hoy domingo, en el capítulo número 45. Como siempre decimos, si le gusta, le da un like, suscríbase y, más importante, comparta este programa con sus amistades, familiares, hijos y allegados, que en este hacemos comentarios, damos consejos, hablamos de música, de terapia musical y otras cosas para el desarrollo diario del comportamiento de nosotros los humanos como persona. Así que en GK. Tema número 1 de desarrollo personal. Quiero charlarle de un tema que es un tema que muchas personas o familiares nunca comentamos, a veces por temor, a veces porque lo ignoramos o a veces por un tabú que existe en la sociedad. Entonces nos llevamos de esas cosas y nunca indagamos o nunca observamos el comportamiento de nuestros hijos, allegados y amistades que queremos. Y el tema es poner atención principalmente a nuestros hijos, nuestros estudiantes, si son profesores o tutores, o cuidan niños, o personas que trabajan con usted. A veces criticamos, a veces ofendemos, a veces no queremos tener amistad con dicha persona, o con los hijos no le prestamos la debida atención de su comportamiento. Y muchas veces, vigilando el comportamiento, podemos darnos cuenta que hay un desequilibrio mental que puede ser entonces peor si no se toma a tiempo las medidas clínicas y mentales necesarias. Hay muchas personas, muchos niños que se crían, llegan hasta adulto sin saber que son bipolar o esquizofrénico o con alguna inestabilidad de enfermedades mentales. Y pueden ser también otras enfermedades. Yo creo que el trabajo de nosotros, los padres, los abuelos, es de indagar principalmente sobre el comportamiento y las circunstancias donde vivimos, para entonces analizar si los nuestros, los chiquillos, amistades, cualquier persona amada, tiene un comportamiento que no debe ser y que no está bajo la norma de ser una persona normal. Muchas veces vemos que un niño es muy atrevido, no tiene miedo, hace muchas cosas, no respeta, como cualquier persona, y lo dejamos correr con el tiempo sin darnos cuenta que esa persona o ese niño debió ser atendido por un psiquiatra, por psicólogos, para que lo diagnosticara si fuese necesario o fuera una persona que tuviera un desequilibrio mental, pudiera ser bipolar, pudiera tener otras condiciones mentales que van creciendo mientras pasan los años. ¿Y cómo sabemos si una persona no está comportándose como debe? Bueno, como todo, hay que siempre leer, educarse. Tenemos hoy en día las tabletas, los teléfonos celulares que son inteligentes, que muchísimas personas solo lo usamos o lo usan para hablar por teléfono o testear, conversar, pero tenemos las respuestas en nuestras manos. Vamos a estudiar, a indagar, a leer sobre las enfermedades mentales y el comportamiento del humano desde que nacen hasta su edad adulta. Aprendiéndonos u observando el comportamiento y los síntomas, entonces podemos detectar si nuestros hijos o allegados o familiares le notamos que tienen un comportamiento
que pudiesen ser o estén desequilibradamente mentalmente. Así podemos ayudarlos, llevarlos al doctor, aconsejarlos y tratarlos de una manera elocuente, sabiendo que esa persona o esas personas no están en una condición normal, lo que decimos normal. Indaguemos sobre eso. Es muy importante porque la salud mental es tan importante en la sociedad donde vivimos que pudiese ser un desastre en el futuro para aquellas personas que han crecido con condiciones mentales y no han sido tratadas a tiempo. NGK. Nuestro tema número 1 de terapia musical, quiero hablarle de armonía. Y no quiero decir que es la armonía sobre los seres humanos, no. Armonía musical, que es el enlace de los acordes. Y los acordes son las uniones de 3 o más notas que se ejecutan al mismo tiempo. Pero entre un acorde y otro se enlazan de maneras de armónicas, con reglas armónicas, ya basada desde siglos atrás. Y el estudio de la armonía hace que esos acordes suenen de manera diferente dependiendo el enlace de las voces. Por consiguiente, tiene su lado terapéutico, porque esos enlaces producen ondas sonoras que permiten hacer diferentes sonidos dependiendo de las voces, cómo se enlazan una con las otras. Y teniendo un conocimiento terapéutico musical, podemos, con la experiencia en compartiendo los grupos, ya sean grupos o terapia individual, el tipo de sonido en que los clientes o pacientes responden más positivamente. Cuando una persona músico terapéutica conoce las voces y los enlaces, puede tratarla de una manera que específicamente enlace acordes o grupo de acordes ya en secuencias para entonces conseguir ese detalle que quiere para tratar a un paciente, ya sea mental, de comportamiento, de depresión, de socialización, concentración. Esos enlaces armónicos producen sonidos que se comunican con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro yo interno y hacen reaccionar de una manera elocuente, positivo, como también puede ser negativo. Es decir, que aparte de construir los acordes y saber de armonía, enlaces de las voces, también tenemos que tener el conocimiento terapéutico y no hacer grupos de terapia o ser terapista musical y solo tocar música por tocar, porque los sonidos son las medicinas para tener la comunicación con la persona, es decir, es el vehículo de transmisión de conocimiento y detalles de ser tratado terapéuticamente. NGK. Consejo número 1. Cuando usted no da cariño, no da amor, no brinda ternura, pasión a sus hijos, a sus allegados, amigos, familiares, principalmente a nuestros hijos. Si usted no le da cariño, amor, ternura, se repetirá ese mismo patrón cuando ellos crezcan y sean adultos. Entonces esas personas, esos niños, no darán amor, no van a identificar qué es el amor, qué es el cariño, la ternura, la amistad. Es muy importante que crezcamos y eduquemos a nuestros pequeños de una manera dándoles ese soporte, dándoles ese cariño, ese amor, ese abrazo tierno que ellos merecen y merecemos, para que ellos también crezcan con ese amor interno, con esa pasión y que en verdad aprendan qué es el cariño, qué es el querer, qué son esas emociones que hacen sentir bien a las otras personas. Pero si no damos amor, si no abrazamos, si no queremos, si no apoyamos, si no añoñamos a nuestros niños, esos hijos van a crecer y así mismo se van
a comportar cuando sean adultos y no van a brindar amor, no van a brindar cariño, no van a dar abrazos, no van a transmitir lo positivo que tenemos en nuestro cuerpo interno y por ende posiblemente no serán felices porque no conocen la palabra amor, ternura, cariño y pasión. Así que demos cariño, demos amor, abrazo, y añoñemos, apretemos, demos consejos y vamos a aprender a mimar a los nuestros para que ellos también crezcan con esa misma característica de dar amor y querer. NGK. Espero les esté gustando este programa, el capítulo número 45 de la terapia musical y temas de desarrollo personal con algunos consejos. Siempre le decimos que lo hacemos con mucho amor y mucha ternura. Esperamos estos momentitos para grabar estos segmentos que humildemente creemos que estamos llegando a sus casas, a sus oídos, y que ustedes puedan compartirlo, que puedan tomar las cosas buenas que ustedes creen que le van a ayudar para su diario vivir y compartirlos con sus hijos, amistades, allegados, y así sentirse que estamos aportando un granito de arena para que este mundo sea mejor. NGK. Consejo número 2. Si no pudiste adquirir tus metas, cumplir tus metas como hombre y ya eres adulto, y como persona sabes que trabajaste en eso, luchaste, dedicaste años para lograr lo que tú querías y no lo pudiste lograr, amén. Las cosas pasan porque tienen que pasar y porque es el ciclo de la vida. No todos podemos cumplir nuestras metas. Pero como adulto que soy y la experiencia que tengo a través de los años educando, dando terapia, grupos de amistades, grupos de la sociedad, creo que si usted no ha cumplido con sus metas, entonces tiene algo mucho mejor que eso, y es ayudar a los demás a cumplir sus metas, a sus hijos, a sus compañeros, aquellos que piden consejo a usted porque eres mayor o porque confían en usted. Si usted puede ayudar a otro a conseguir sus metas, también está cumpliendo con sus mismas metas, ya que ayudar al prójimo es algo que es premiado por ti mismo, es premiado por la sociedad, es premiado por nuestro Dios y nos vamos a sentir bien, porque no hay un sentimiento más grande que sentir que estamos ayudando sin saber y no esperando nada a cambio. Las metas no se pueden cumplir siempre, pero podemos ayudar a otros a cumplirla o por lo menos intentarla. NGK. Siempre les hablo de mi música y de las cosas que pasan con mi carrera musical y artística. Quiero decirle que siempre que mi música está en todas las plataformas digitales de su gusto, como iTunes, Google, Spotify, etc. Pueden con solo poner NGK, pueden encontrar nuestra librería de música que va desde clásico a popular, de instrumental a vocal. Y también tenemos un proyecto nuevo que se llama Un Chin de Todo, donde tenemos un nuevo video con un tema de promoción que se llama Goza la Vida, que está teniendo un éxito profundo. Y eso le agradecemos a todos ustedes y a todos los que nos siguen. Así que pronto vendrá el álbum Un Chin de Todo, pero pueden adquirir el tema sencillo en su iTunes, en Spotify, en Google, Amazon. Goza la Vida, con nuestro video también. Así que esperamos su cooperación. No se olviden de nuestro libro también, 250 pensamientos para pensar y mejorar nuestras vidas. Está en inglés y español, electrónico y también físico. Búsquelo.
250 pensamientos para pensar acerca de la vida en GK. En nuestro tema general de este capítulo número 45 de la terapia musical y desarrollo personal, queremos hablarle de algo que siempre se nos ocurre mientras grabamos estos segmentos de terapia de música y desarrollo y algunos consejos. Se nos ocurre hablar un poquito de qué es la carne y el físico, de no confundir el amor con lo físico, con lo bonito, con la carne, con el deseo. Amar es un verbo que al capitalizarlo podemos decir y sentir que es algo que no se ve, que se siente, que se aprende, que se colorea, que va cambiando, así como cambiamos nosotros los humanos a través del paso de los años. El amor se va convirtiendo en algo más sublime siempre y cuando nosotros entendamos que el amor cambia como todo. Cambia de color, pero siempre existe. No confundamos cuando nos gusta una persona por su buen físico, su buen cuerpo, su buena manera de hablar, que sentimos algo atractivo, carnal, que es amor. Nada es malo en sentir algún tipo de emoción para otras personas así, pero si confundimos eso como amor, a veces hacemos parejas, procreamos hijos y en realidad no nos amamos, porque hemos confundido lo que es la carne, el físico, el deseo, la atracción, la manera de pensar con el verbo amor. Amar es más profundo. Amar es sentir, perdonar, dialogar, tener planes para el futuro que sean comunes, dejar pasar cosas por el bien de la pareja y por el bien de usted, por el bien de la familia. Amar es algo que no debe ser confundido por nada, porque creo que el que ha amado ha sentido algo diferente que el deseo. En GK. No quiero terminar este capítulo número 45 de la terapia musical y desarrollo personal sin desearles, ya que comenzó el año 2021, mucha prosperidad, mucha felicidad y que sigan viendo nuestro programa, que si les gusta nos den un like, que lo compartan y que se suscriban si no lo han hecho. Este programa lo hacemos todos los domingos a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Compártalo porque creemos que estamos cooperando con nuestra sociedad, con todas las cosas positivas que creemos que hacemos y que tratamos de brindarle en cada capítulo. Así que les deseo mucho éxito en este año y muy buenas noches en GK.